Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Padre bendito. En esta mañana, Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, Padre Santo, por permitirnos estar aquí en tu casa, alabando y bendiciendo tu santo nombre, Padre Santo. Bendice a todos los que estamos aquí, a los que no vinieron, usted sabe por qué, Padre Santo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Solo si me van a ayudar con este canto. Bien. Vamos. Ya saben que no soy el mejor cantando y las letras se me van a veces, pero espero que me ayuden. Cantemos. Alabanzas para Cristo, ensalzar. Presencia
Esta mañana, hermanos y hermanas, tenemos la oportunidad para recordar una cosa muy importante. Estamos haciendo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, empezando en versículo 8, vamos a escuchar estas palabras para recordar qué hizo ese sacrificio de Jesús por nosotros. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron seguían la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer ese último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos a orar para recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Gracias, Padre, por este día y gracias por esta oportunidad que podemos recordar el cuerpo de Jesucristo. Esta mañana y como siempre, como todos los domingos, usamos ese pan sin levadura para recordar el cuerpo de Jesucristo que fue dado por nosotros como un sacrificio. Gracias, Padre, que podemos estar juntos recordando el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ayúdanos, Padre, como ahora los cristianos, hermanos y hermanas en Cristo, tomamos esa cena juntos para recordar. Gracias por esta oportunidad y pedimos que tú bendice ese pan por nuestros cuerpos. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora también tenemos otro elemento de la cena del Señor, y ese es el jugo de uva. Ese representa el sangre de nuestro Señor, que es la única manera que nosotros podemos tener santificación, podemos ser santos en el nombre de Jesús. No por nuestras obras, no por nosotros mismos, está solamente porque Jesús es santo. Oramos. Gracias, Padre, también por ese jugo de uva. Ayúdanos, Padre, a recordar el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros. No fue fácil, no fue rápido, fue terriblemente difícil y con muchísimo dolor. Ayúdanos, Padre, a recordar que tú realmente no estabas feliz con los holocaustos del Antiguo Testamento. Esos no podrían limpiar nuestros pecados. Solamente fue por el perfecto vida de Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a recordar Él y que Él hizo por nosotros y ayúdanos a vivir en una manera realmente cambiado, transformado, porque somos una nueva creación en Jesucristo. Y oramos en su nombre. Amén. Creo que estoy perdiendo la vista. Ahora sí.
Cantemos. Tu gozo, Señor, será mi fuerza, no vacilaré, no desmayaré. Es mi pastor, no tengo temor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, será mi fuerza. En tu camino no me desviaré. Tú eres fuerte y me entregaré. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Buenos días, hermano. Yes. Vamos a ir a Primera de Corintios, del 15. Primera de Corintios 15, 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por estar aquí, Padre, participando en este mandato, Señor, tuyo. Te pedimos, Señor, por los hermanos que no tienen trabajo, Padre, que están desempleados. Te pedimos que tú les des un trabajo, Señor. Tú seas con sus familias, Padre. Tú conoces sus necesidades de cada uno, Padre, nosotros. También te damos gracias, Señor, por sus hermanos que tienen un trabajo, que tienen un negocio, Señor, que tú bendigas sus negocios, sus finanzas, Padre. Que tú seas con cada uno de nosotros, Padre, y todos los que vamos a participar ahorita, Padre. Que lo hagamos de corazón alegre, Señor. Y los que por un motivo no podemos, Señor, tú nos ayudes para que próxima semana, Padre, podamos hacerlo también y participar como tú lo ordenaste, Padre. También, Señor, te pedimos por los niños que van a ofrendar, Padre, que tú seas con sus padres, que les sigan enseñando, Padre, esto que es muy bonito que ellos también participen en las ofrendas, Señor, y desde esta edad, Padre, ellos ya vayan sirviéndote también, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, que no pudieron venir, y los que vienen en camino, si aún vienen, Padre, seas tú con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Cantemos. Dulce comunión la que gozo en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Buenos días, hermanos. Preparémonos para el sermón. La lectura de hoy es en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11, que dice así. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es bueno otra vez encontrarnos este primer día de la semana para ser la iglesia del Señor, para ser la asamblea de nuestro Señor. Bueno, hoy día vamos a continuar con esta lección de la palabra de Dios que tiene que ver cómo nosotros debemos, o cómo la Biblia a nosotros nos anima acerca de dominar nuestra lengua. Dominar nuestra lengua. Bueno, sí me escuchas allá atrás, ¿verdad? ¿Sí me puede escuchar? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha ya? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Por si acaso digo, ¿no? Para que todos estén atentos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, una de las cosas que quería mencionar con respecto a esto es acerca de de cómo nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder. Tienen poder para dar vida, tienen poder para quitar vida. Ahora, si usted se acuerda, o si algunos de ustedes se acuerdan, hacen memoria de lo que predicamos la semana pasada, usted se va a dar cuenta o de pronto puede traer a memoria la escena en la cual un muchacho, un estudiante de predicador, estaba dando su primera lección, su primer sermón, el cual duró 18 minutos, en el cual dijo cosas que no necesariamente debería de haber dicho. Dijo algunas cosas que eran buenas, pero dijo algunas otras que no fueron tan buenas y que no debería de haberlo dicho durante un sermón, por lo cual
cuando este muchacho salió, o en todo caso, cuando este muchacho se puso en la puerta de salida, y los hermanos empezaron a salir y a despedirse del predicador o del muchacho que había predicado, pues una de las hermanas le dice a este muchacho, bueno, espero que estés estudiando otra profesión más, porque tú predicador no vas a llegar a ser. Las palabras tienen poder, poder para dar vida, poder para quitar vida. En ese sentido, creo que tú y yo nos hemos encontrado en diferentes situaciones en las cuales o hemos dicho o hemos usado nuestras palabras para dar vida, o hemos usado nuestras palabras para quitar vida. Hemos usado nuestras palabras para dar una crítica constructiva, o hemos usado nuestras palabras para dar una crítica demasiado dura, una crítica que no es constructiva, una crítica que de pronto a nosotros nos ha llevado a ser simplemente personas o cristianos criticones o cristianas criticonas. Bueno, hoy día vamos a continuar hablando acerca de este tema, para lo cual pues hemos puesto como título a la lección, bueno, creo que ya debes de acordarte cuál es el título, porque esta es la segunda parte de esta lección. Cómo nosotros vamos a aprender a dejar de ser demasiado críticos. Sí lo somos, porque aquí no hay nadie así, ¿verdad? Por si acaso digo, no se pongan tan serios. Dominando la lengua para dejar de ser demasiado críticos, segunda parte. Esto es lo que vamos a estar hablando esta mañana, por lo cual quiero pedirte que vayas al libro de Efesios en tu Biblia, Efesios capítulo 4, porque de allí vamos a leer un verso de la palabra de Dios que nos va a ayudar a desarrollar este tema, otra vez, que lleva como título Dominando la lengua para dejar de ser demasiado críticos. Pero como siempre, esperamos que Dios nos pueda bendecir, guiar a través de esta oración. Oremos. Te alabamos, Padre, reconocemos tu poder y tu grandeza, por lo cual, Dios, pedimos tu guía y tu dirección, tu bendición, Padre, para enseñar tu palabra. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a que únicamente a través de este mensaje tú puedas ser glorificado, a través de nuestras acciones, Dios. Te alabamos y, Padre, pues de esta manera pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Efesios capítulo 4, lo que voy a pedirte es que vayas al versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Si estás allí en tu Biblia, pues dime amén. Ok, si te falta Biblia, por favor, pide una Biblia. Levanta la mano si te falta Biblia. No seas tímido, no seas tímida. Levanta la mano, ¿te falta Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Ok, todos tienen, muy bien. Ok. ¿Sí? ¿También? Ok, por si acaso digo, ¿no? Acá le falta una Biblia acá y atrás, por favor. Muy bien, gracias, Tim. Excelente, muy bien. Efesios capítulo 4, versículo 29. Esto dice la palabra de Dios. Dice, ninguna palabra corrompida salga de donde, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ok, este texto de la palabra de Dios a nosotros nos habla, nos está haciendo referencia al hecho de dar palabras que dan vida. Básicamente, de dar palabras que dan vida. Es por eso que este texto, entre otras cosas, menciona la palabra edificación, que nuestras palabras deben de ser palabras que puedan edificar, que nuestras palabras sean palabras que puedan edificar. Ahora, la intención por la cual estamos predicando esta lección de la palabra de Dios es porque tú y yo, cada vez que aprendemos de la Biblia, queremos parecernos más y más a Cristo. Tenemos la intención también de que al aprender de Cristo podamos vivir como Cristo y que podamos compartir a Cristo con los demás. Y otra vez les digo que esta es la esperanza que tenemos a partir de que tú vas a escuchar la palabra de Dios en este momento. Y en este momento la palabra de Dios nos dice que usemos palabras para dar vida. Palabras que puedan edificar, que nada que quite la vida, que ninguna palabra que quite la vida salga de nuestra boca, es decir, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino más bien que salgan palabras de edificación, palabras de edificación. Ahora, para que tú y yo podamos meditar acerca de este tema, acerca de cómo Dios nos ayuda, quiere que tú y yo seamos personas que no sean demasiado críticas o críticos, creo que debemos hacernos una pregunta para meditar más profundamente acerca de este tema. Porque básicamente en lo que se basa esto, o básicamente esto se puede resumir este tema se puede resumir con una pregunta. ¿Qué tipo de personas queremos ser tú y yo? ¿Qué tipo de personas queremos ser tú y yo?
Ahora, tú y yo queremos ser, por ejemplo, queremos ser una persona que busca la falla de otros. Ahora, es cierto que muchos tenemos esa intención, la intención de no ser ese tipo de personas, no ser personas que buscan las fallas de otros. Pero sin embargo, algo que debemos de entender nosotros y que creo que a través de nuestra experiencia hemos vivido esto, es que mucha gente es así, es decir, es muy fácil, es sencillo ser una persona así. Ser una persona que le gusta o de pronto se gusta enfocarse únicamente en los errores o en la falla o en señalar la falla de los demás. Ahora, la razón por la que decimos esto es por el pecado. Desde que el pecado está en el mundo, para mucha gente se le hace muy fácil hacer esto, fijarse en el pecado. El pecado es lo que a nosotros nos empuja incluso a mirar lo que está mal en otras personas. ¿Por qué? Porque si hay algo que está mal en mí, es probable que también haya algo que esté mal en alguna otra persona. Pero esto es lo que sucede a raíz de que el pecado está en el mundo. Desde que el pecado está en el mundo, es muy fácil que una persona pueda llegar a ser una persona que señale los errores o las fallas de otros. Por ejemplo, si queremos dar ejemplos prácticos con respecto a esta situación, pues solamente basta fijarse en un matrimonio. Bueno, no estoy hablando de tu matrimonio, por favor no hables del mío. No, bueno, lejos de la gracia, estamos haciendo referencia a un matrimonio en general. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo una pareja de esposos se les puede hacer tan fácil llegar a fijarse en los errores del uno y del otro, a tal punto que antes del almuerzo ya se destruyeron la vida el uno para con el otro. ¿Por qué? Porque es muy fácil señalar los errores y las faltas de un cónyuge o del otro cónyuge. No me gusta cómo caminas, le dice el esposo a su esposa, le dice su esposa a su esposo. No me gusta cómo masticas la comida. No me gustan tus bromas. No me gustan tus ronquidos. Es más, no me gusta cómo respiras. Ahora, yo te recomiendo que no te rías. Ya se ponen serios los hermanos. Ok, te recomiendo que no te rías. Pero si te has reído, si esto te ha causado gracia, quizás te ha causado gracia porque quizás alguna vez tú y yo hemos escuchado a algunas personas que han usado frases como estas. O quizás nos reímos porque tú y yo quizás hemos usado frases como estas para señalar los errores, para señalar las faltas de nuestro cónyuge. Otra vez, porque a raíz del pecado es sencillo ser una persona así, ser una persona que se fija en los errores o en las fallas de los demás. Por ejemplo, cuando hablamos y avanzamos un poco más, pues podemos hablar acerca del contexto de nuestros centros laborales, hablando de nuestros trabajos o más específicamente de nuestro jefe o supervisor. Cuando tú y yo, por ejemplo, podemos destruirle la vida a nuestro supervisor antes de que llegue la hora del almuerzo. ¿Con qué? Con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque, bueno, tú y yo podemos decir frases como estas. No me gusta mi jefe o mi supervisor. No me gusta cómo dirige sus reuniones. Es más, no me gusta cómo mi jefe o supervisor habla. No me gusta su voz. No me gusta su voz. No me gusta mi jefe o supervisor porque pareciera que no sabe lo que hace. Es más, no me gusta mi jefe o supervisor porque este es el peor jefe que he tenido en toda mi vida en la cual he estado trabajando. No me gusta mi jefe no me gusta mi jefe o mi supervisor. Vamos a ver esto de acá. No me gusta mi jefe o mi supervisor porque en su Instagram él ha puesto una foto que a mí no me agrada. Es más, los demás, personas que nos rodean, quizás nos hemos dado cuenta que también se les es fácil, sencillo caer en una situación como esta, al decir cosas como,
estas. Y así dice que ama a Cristo. Pareciera que él o ella solo se preocupan o solo aman a su cuerpo. Pero por si acaso, no estoy juzgando. No estoy juzgando, yo solo digo. ¿Puedes creer la manera en que esta persona cría a sus hijos? Mejor hay que decirle que deje de usar la camiseta de la iglesia, porque esta persona está dando un mal testimonio. ¿Puedes creer cómo maneja su carro? Ok. Tú y yo, quizás yo podría hacer mención de muchas cosas más. Tú incluso podrían venir diferentes otras cosas a tu mente, pero creo que hasta aquí tú y yo creo que captamos la idea de lo que queremos decir. La idea es muy fácil, lo que queremos transmitir es que a raíz del pecado es muy sencillo, es muy fácil llegar a ser una persona así, una persona que se fija en los errores, que se fija en los defectos de otras personas. Otra vez, todo a raíz de que existe o que hay pecado en este mundo. Ahora, pero algo que debemos de tener en cuenta nosotros, tú y yo, algo que debemos de tener en cuenta es que la palabra de Dios a nosotros nos enseña, si esto es real, es decir, si es cierto que haya personas que sean así, pues esto da motivo a que la palabra de Dios nos hable o nos dé ejemplos prácticos de personas que justamente se... Y para esto quiero pedirte al texto de Mateo capítulo 23, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 23, acompáñame allí por favor, Mateo capítulo 23, versículo 13, Mateo 23, 13, porque esto es lo que la palabra de Dios nos dice, nos va a hablar acerca del ejemplos prácticos de personas que justamente a las que se les hacía por alguna razón fácil o sencillo ser personas así, personas que se enfocaban únicamente en los errores o en las faltas de los demás. Y si estás ahí, dime amén. Capítulo 23, versículo 13 del Evangelio de Mateo. Mateo 23, 13 dice esto: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, aquí algo que debemos entender claramente, algo que debemos de darnos cuenta con respecto a este texto de la palabra de Dios, es que es lo que lees en el versículo 1. Porque cuando lees el versículo 1, tú te vas a dar cuenta que es Jesús quien está diciendo estas palabras. Lo que acabamos de leer en el versículo 13 es lo que Jesús acaba de decir, no solamente a sus discípulos, sino también a la gente que le está escuchando. Y en ese versículo 13, Jesús hace mención de dos grupos de personas. Primero hace mención de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas eran aquellas personas, judíos, que básicamente transcribían la ley. La ley estaba escrita, pero ellos lo volvían a transcribir y pasaban y volvían a transcribir la ley. Ese era su trabajo, eran escribas, por eso se llamaban escribas. Pero lo que sucedía con esto es que a raíz de que ellos escribían la ley o volvían a escribir la ley, ellos se aprendían la ley, se memorizaban la ley, por lo cual mucha gente iba a ellos para pedir consejo, para pedir opinión acerca de diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque ellos sabían de la ley y de acuerdo a la ley podían opinar en cuanto a una situación, a una problemática que alguna persona o algún otro judío pudiera tener. Ellos conocían la ley, ellos eran los escribas. Ahora, el otro grupo que Jesús menciona en este versículo 13 es el grupo de los fariseos, que simplemente es un grupo religioso que era muy popular en ese tiempo. Dicho sea de paso, era el grupo religioso más popular, es decir, de la clase media para abajo, personas de la clase media para abajo seguían las enseñanzas de los fariseos. Era un grupo muy religioso, muy popular, casi popular o tan popular como eran los saduceos, como eran, por ejemplo, otros grupos religiosos que existían en esos tiempos, como los esenios, los celotes o los herodianos. Bueno, los celotes y herodianos eran más grupos políticos que religiosos, pero bueno,
Esos eran los grupos que existían o que estaban dentro durante el tiempo de Jesús. Y los fariseos era un grupo religioso más dentro de la población, dentro del pueblo judío. Pero en todo caso, lo que hace Jesús en este versículo 13 es hacer mención de estos dos grupos de personas. Él hace referencia a los escribas y a los fariseos, a estos dos grupos religiosos de su tiempo. Ahora, algo que debemos de notar, además de esto, es que los fariseos o estos dos grupos religiosos, lo que estaban haciendo era estar en contra de Jesús. Y ellos estaban en contra de Jesús a través de dos cosas, a través de su enseñanza y a través de su actitud. Primero, ¿por qué decimos su enseñanza? Bueno, porque ellos estaban en contra de la enseñanza de Jesús. Ellos estaban en contra de la enseñanza de Jesús, por ende, ellos enseñaban algo distinto a lo que Jesús decía, una manera distinta a lo que Jesús enseñaba. Y por eso sus enseñanzas de los fariseos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús. Ahora, también los fariseos se oponían, los escribas y fariseos se oponían en contra de Jesús con su conducta. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no se juntaban con Jesús. Ellos no se permitían estar al lado de Jesús porque Jesús se sentaba en la mesa con pecadores y ellos no podían sentarse al lado de pecadores. Entonces ellos con su conducta rechazaban a Jesús. Es más, con su conducta ellos enseñaban a que los demás hagan lo mismo, que rechacen con su conducta también a Jesús. Porque otra vez no podía haber judíos que se sienten en la misma mesa que pecadores. Y Jesús era una persona que se sentaba a la mesa con pecadores. Ahora, si esto es verdad, entonces tiene sentido que Jesús le diga en la segunda parte del versículo 13, que les diga esto que tú lees allí, esta palabra hipócritas. Tiene sentido que Jesús les diga eso. ¿Por qué? Bueno, porque estos grupos religiosos en lo que se enfocaban eran en buscar las faltas y los errores. Primero, las faltas y los errores de Jesús. Porque la razón por la que hacían preguntas, y esto lo encuentras a lo largo de los evangelios, era porque ellos querían encontrar la falta y el error en Jesús para hacerlo caer. Esto lo encontramos a lo largo de los evangelios. Las diferentes preguntas de los fariseos, escribas, diferentes preguntas de los grupos religiosos que están en contra de Jesús con la intención de buscar alguna falta o un error para hacerlo otra vez, para hacerlo caer. Pero sin embargo, otra de las cosas que debemos de entender es que también ellos, juntamente con el hecho de buscar algún error o alguna falta en Jesús, ellos también buscaban algún error o alguna falta en los demás, para que los demás de esta manera no puedan seguir a Jesús. Y entonces Jesús le dice esto: ustedes son hipócritas. Son hipócritas. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes no tienen las ganas de querer entrar al reino de los cielos, dice Jesús. Si me preguntan algo, no es porque quieren entrar al reino de los cielos. Es más, ustedes tampoco quieren dejar que otros entren al reino de los cielos. Es más, ustedes son hipócritas porque ustedes aparentan delante de los demás, delante del pueblo, ustedes aparentan, dice Jesús, usted lo lee eso en el verso 13, delante del pueblo ustedes aparentan que quieren buscar la verdad, que quieren abrir la puerta del cielo a los demás, a toda la gente, pero en realidad lo que ustedes están haciendo es cerrar la puerta para que ustedes mismos no entren, pero también para que los demás no entren al reino de los cielos. Ustedes no entran, no quieren entrar y tampoco quieren que los demás entren al reino de los cielos. Aparentan, sí. Pero al final ni ustedes ni a los demás quieren dejarlos entrar al reino de los cielos. Porque se enfocan tanto en mis faltas y en mis errores, que ustedes ya se han preocupado, ya se han dejado de preocupar si entran o no al cielo. Se preocupan tanto en mis errores y en mis faltas que ustedes ya se han dejado de preocupar si le abren la puerta a otra persona para que entre al reino de los cielos o no, o la cierran. Tanto se enfocan en eso que se han olvidado de entrar al reino de los cielos y de dejar entrar al reino de los cielos a los demás. Y por eso tiene sentido que Jesús les diga
hipócritas. Ustedes no entran, pero tampoco quieren dejar entrar a nadie. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Acompáñame ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Acompáñame allí, por favor, en tu Biblia. Vamos a leer este texto. Bueno, el tiempo nos está ganando, pero bueno, ya estamos un poquito más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Apocalipsis 12, 10. Si estás ahí, dime amén. Vamos a leer esto juntos. Eso está en pantalla también, pero quiero que uses tu Biblia. Por favor, apóyame usando tu Biblia. Esto dice el versículo 10. ¿Estás ahí? Amén. Ok, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, o que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, este texto de la palabra de Dios hace mención del diablo, pero cuando hace mención del diablo, la Biblia, la palabra de Dios lo llama o lo cataloga como un acusador. Ahora, ¿qué es un acusador? ¿Qué es acusar, mejor dicho? Bueno, cuando tú buscas en el diccionario esta palabra, acusar simplemente arroja como significado el hecho de que una persona se fije en el error, en la falta, o que haga responsable a una persona de algún error o alguna falta que haya cometido. Eso es un acusador. Eso es un acusador. Y en ese sentido, si esto tiene razón, entonces, si esto es cierto, entonces cuando aplicamos esta palabra acusador al diablo, entonces esto quiere decir que el diablo lo que está haciendo es buscar la falta, buscar el error de los hijos de Dios. Buscar la falta, el error de los hijos de Dios, ¿para qué? Para acusarnos delante de Dios de día y de noche. Constantemente, eso es lo que quiere hacer el diablo, constantemente, para con los hijos de Dios. El diablo quiere buscar, o en todo caso quiere encontrar las faltas o el error para que tú y yo, luego, para que nos acuse a ti y a mí delante de Dios. Dos ejemplos que hemos mostrado. Ahora, levanta la mano. Levanta la mano si tú admiras a una persona que sea demasiado crítica. ¿Quiénes son admiradores de las personas que son demasiado críticas? Que ninguno, ¿verdad? Bueno, es cierto, porque no es común hacer esto. No es común ser admiradores o querer llegar a ser como una persona que es demasiado crítica. Y en ese sentido, cuando la Biblia nos habla del fariseos y escribas, y cuando la Biblia nos habla acerca del diablo mismo, la Biblia nos dice que tú y yo, la Biblia lo que nos está animando a hacer es que tú y yo no debamos de ser así. Porque entendemos, porque Jesús mismo nos da a entender, la Biblia, Dios mismo nos da a entender que tú y yo no debemos de ser una persona así. No debemos de ser personas demasiado críticas. No debemos de ser personas demasiado críticas a tal punto que únicamente nos enfoquemos en encontrar el error o la falta del amigo, del hermano, de la persona que está al lado mío, únicamente con la intención de querer criticar, simplemente por querer criticar y sin querer dar una crítica constructiva. Ahora, el último texto que voy a leer contigo es Juan capítulo 8, versículo 10 al 11. Juan capítulo 8, versículo 10 al 11. Es el último texto. El último texto vamos a leer para la lección de hoy. Oh, ok. ¿Estás ahí, hermano? Amén. Ok, muy bien. Juan capítulo 8. Dice esto la palabra de Dios. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan o que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, fíjate en pantalla. Cuando ves en la pantalla, volvemos a hacer esta pregunta: ¿qué tipo de personas queremos ser?
una persona que que se fija únicamente en los errores de los demás, o ser una persona que da esperanza. Y la razón por la que decimos esto son por estos textos que ahora vas a ver en pantalla. Cuando lees este texto, por ejemplo, no tienes que buscar en tu Biblia, léelo aquí en pantalla, pero enfócate en la lección que estamos dando ahora, porque 1 Timoteo 1:1, por ejemplo, nos habla y nos dice, cuando nos habla acerca de Dios, cuando nos habla acerca de Jesús, nos dice que Jesús es nuestra, ¿qué? Esperanza. Usted vas a encontrar el común denominador en estos textos. Jesús es nuestra esperanza. Luego, cuando vas a Colosenses 1:27, tú vas a encontrar que de esta manera, de igual manera, tú y yo tenemos la esperanza de gloria porque todo gracias a Cristo Jesús. Cuando vas, por ejemplo, luego a Romanos 15:4, la palabra de Dios otra vez nos habla acerca de nos menciona la palabra esperanza, pero nos da a entender de que en Dios, tanto en Dios, en su palabra, como en Cristo Jesús, tú y yo lo que podemos encontrar en ellos es esperanza. Tú y yo podemos encontrar esperanza en la palabra de Dios, en Dios y en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué hacemos referencia a esto? ¿Por qué hacemos referencia acerca de que Dios, Jesús, la palabra de Dios nos da esperanza? Bueno, porque cuando Jesús da una crítica, cuando Jesús quiere corregir, cuando Jesús quiere señalar el error, cuando Jesús quiere señalar la falta, Él corrige la falta. Él no tiene temor de decir lo que está mal, no tiene temor de decir lo que hay que corregir. Pero juntamente con eso Jesús da esperanza. Y esto tú lo puedes leer cuando en el versículo 11, Juan 8:11, estás ahí en tu Biblia, ¿verdad? Cuando lees el versículo 11, ¿qué es lo que dice Jesús a esta mujer? La Biblia nos dice que esta mujer fue hallada en adulterio. La ley dice que una persona debe de ser muerta al encontrarse en adulterio. Debe de ser apedreada. Tanto el hombre como la mujer deben de morir. Eso es lo que dice la ley. Ahora Jesús, lo que los fariseos decían a Jesús es que es justamente eso. La ley dice que deben de morir. ¿Y Jesús qué hace? Versículo 11. Jesús le dice a esta mujer, bueno, en primer lugar, cuando vas, por ejemplo, al versículo 7, Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso dice el versículo 7, ¿verdad? Y luego en el 8 dice que Jesús siguió escribiendo en la tierra. Y luego, ¿qué pasó en el versículo 9? Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más pósteros, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué sucedía? La ley decía que esta mujer debía de morir. Sí, es cierto, la ley decía que ella debería de morir. Es pecado lo que ella había hecho, sí es cierto. Pero Jesús no tiene temor de señalar el error de esta mujer, pero darle esperanza para ayudarle a salir del estado, de la situación en la que se encontraba. Y es por eso que en el versículo 11 leemos esto. Si me sigues con esta lectura, dice, ella dijo, ninguno, Señor. El Señor entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no tiene temor de señalar, de decir que esta mujer ha pecado, de darnos a entender de que esta mujer ha pecado, ha cometido un error, ha cometido un pecado. Jesús no tiene temor de corregir, de señalar, no tiene temor de decir lo que está mal, pero juntamente con eso lo que Jesús está ofreciendo a esta mujer es esperanza. Es decir, darle la esperanza de que su vida puede cambiar, de que su vida no tiene que ser así. No tenemos que vivir de esa manera, no tenemos que vivir de esa manera siendo acusados constantemente por el pecado que hayamos cometido. Podemos cambiar de vida, podemos cambiar de vida. Si tú y yo queremos dar una crítica, que sea una crítica constructiva. Si los hijos de Dios deben de dar una crítica constructiva, de la manera como Jesús la da, dando esperanza. Podemos señalar el error, podemos señalar lo que está mal, pero que no se nos olvide que juntamente con eso debemos de dar esperanza. Debemos de decir, de ayudar,
de ensuciarnos las manos y decir, esta es la manera como puedes salir de este error. Porque Jesús de la misma manera señaló mi pecado, pero Jesús de la misma manera me ayudó y me dio las herramientas para salir del pecado, tal como lo hizo con esta mujer. No tengamos miedo, no tengamos temor, no tengamos temor de señalar, de dar una crítica constructiva, de decir qué es lo que está mal. Pero no nos olvidemos con eso de dar esperanza a nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas y seres queridos. No queremos ser como aquellos cónyuges, ¿verdad? Esto está mal, esto está mal, esto está mal, todo está mal, todo está mal. No queremos ser como aquel que de pronto acusa al jefe, acusa al jefe, acusa al jefe, acusa a la otra persona, acusa, señala, sin dar una solución, sin dar esperanza para que puedan salir del error. No tengas miedo, hermano. No tengas miedo en decirme lo que está mal. Pero que no se te olvide tratarme bien. Es decir, que no se te olvide darme esperanza, al igual que Jesús te da esperanza. No nos enfoquemos únicamente en el error, en la falta. No tengamos miedo de señalar, de dar la crítica, pero tampoco nos olvidemos de dar esperanza. Como Jesús nos da esperanza. Vamos a orar por esto, hermanos. Oremos porque otra vez es fácil señalar, es fácil fijarnos en el error, en la falta que alguno pueda cometer. Es muy sencillo a raíz del pecado, porque el pecado está en el mundo. Sin embargo, lo que debemos de hacer es orar para que Dios nos ayude a no ser personas demasiado críticas. Ora por mí, porque yo no quiero ser una persona que se enfoque demasiado en el error o en la falta de nadie. Ora por mí, no quiero ser así. Pero voy a orar por ti porque la Biblia nos pide que no seamos de esa manera. Oremos los unos por los otros para no ser demasiado, para que Dios nos ayude a no ser demasiado críticos. Y un texto de la palabra de Dios que nos va a servir a nosotros para recordar lo que hemos aprendido hoy. Esto lo vas a buscar en tu Biblia, es una tarea para la casa. Es Romanos 15:13, porque allí ese texto, si lo lees, ese texto te va a decir lo que Dios quiere cómo Dios quiere que tú des tu crítica. Ahí te va a decir Dios. Léelo en tu casa, Romanos 15:13. Y en tercer lugar, bueno, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. ¿Cómo hacemos esto? No tengas miedo, hermano. No tengas miedo, hermana. Y tampoco tengas miedo, es decir, tampoco reacciones mal. Porque tú y yo podemos señalar lo que está mal, sí es cierto, pero podemos hacerlo constructivamente, con esperanza. Pero si alguien nos señala, nos dice lo que está mal, tampoco debemos reaccionar mal. No debemos reaccionar mal. A no ser que tú y yo queramos que alguien se pierda. O a no ser que tú y yo queramos perdernos. Si no queremos que nadie se pierda, no tengamos miedo de corregir, de señalar y de dar esperanza. Si no quieres perderte, no tengas miedo a ser corregido con esperanza. Eso sí es simple. No tener temor de dar nuestra crítica constructiva para corregir a alguien y ayudarlo a salir de ¿dónde, hermanos? Del error. De la misma manera, no debemos de tener miedo o reaccionar mal si alguien nos da su crítica constructiva. ¿Para qué? Para ayudarnos a salir ¿de qué? Del error. No debemos de tener miedo. No debemos de reaccionar mal. Señalemos el error, pero también demos la solución, demos esperanza, de la misma manera como Cristo nos da esperanza cuando señala nuestros pecados. Porque Él nos da la esperanza de que podemos llegar a Dios. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que hallemos vida. Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie y cantamos esta alabanza, mientras algunos deciden creer en Cristo Jesús, confesar el nombre de Cristo Jesús delante de los demás,
arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Si quieres hacer esto, esta mañana podemos bautizarte. Si quieres también podemos orar por ti, podemos darte un high five como acá lo vamos a hacer a Tacharén. Vete a tu asiento. Pero estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para ayudarte. Dios señala el error, señala el pecado, pero juntamente con eso dale esperanza para que tú y yo podamos ser salvos. Si hoy día quieres ser salvo, podemos bautizarte. Mientras tanto, la iglesia se pone de pie para cantar esta alabanza. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.